¿Alguna vez has tratado a alguien con bondad sin esperar nada a cambio? Laura, una recepcionista de 31 años en un hotel sencillo de Puebla, pagó de su propio bolsillo el cuarto de un desconocido en una noche de tormenta. Al día siguiente, ese hombre apareció con una sorpresa que cambiaría su vida para siempre y dejaría una lección inolvidable a todos los que la habían juzgado. Quédate hasta el final y descubre cómo un acto de generosidad puede regresar multiplicado de formas que jamás imaginaste. El reloj marcaba las 7 de la noche cuando Laura acomodó los últimos papeles sobre el mostrador del Hotel Concordia, un establecimiento modesto ubicado en el centro de Puebla. Afuera, las calles comenzaban a llenarse de luces naranjas y el aroma a tacos al pastor se mezclaba con el aire fresco de octubre. Laura llevaba 3 años trabajando ahí. Conocía cada rincón del edificio, cada mancha en las alfombras y cada historia de los huéspedes que pasaban por ese lugar. Para ella, ese trabajo no era solo un empleo, era su forma de estar presente en el mundo, de mirar a los ojos a las personas y recordarles que alguien los veía con respeto. Desde niña, su mamá le había enseñado que todos merecen dignidad, sin importar si traen los zapatos rotos o un traje elegante. Esa lección se había convertido en su filosofía de vida, en la brújula que guiaba cada palabra y cada sonrisa que ofrecía detrás del mostrador. Sus compañeros solían burlarse de ella por ser demasiado amable con los clientes, pero Laura no les prestaba atención. Sabía que en un mundo donde tantos juzgan por las apariencias, su trato cálido podía ser la única luz que alguien recibiera ese día. Esa noche, mientras organizaba las llaves de las habitaciones, sintió que algo distinto flotaba en el ambiente. Las nubes oscuras que cubrían el cielo de Puebla prometían una tormenta fuerte, de esas que hacen que la gente corra a refugiarse bajo los portales. Laura observó por la ventana cómo los primeros relámpagos iluminaban las torres de la catedral a lo lejos. No sabía que en cuestión de minutos su vida estaría a punto de cambiar para siempre. Detrás de ella, Verónica, la otra recepcionista del turno nocturno, revisaba su celular con aburrimiento mientras masticaba chicle de forma ruidosa. Era una mujer de 26 años que siempre lucía un maquillaje impecable y uñas largas decoradas con brillos. Para Verónica, trabajar en el hotel era solo una forma de pagar sus salidas de fin de semana y sus compras en línea. Nunca entendió por qué Laura se tomaba tan en serio su trabajo, por qué trataba a cada huésped como si fuera alguien importante. De hecho, Verónica disfrutaba señalando quién traía ropa cara y quién no, quién merecía su mejor sonrisa y quién apenas merecía un saludo cortante. Esa actitud también la compartía el gerente del hotel, un hombre llamado Ramiro, de 42 años, con bigote delgado y un traje que siempre olía a colonia barata. Ramiro había llegado al puesto por contactos, no por mérito, y lo sabían todos en el hotel. Le gustaba presumir de su autoridad con comentarios sarcásticos y miradas despectivas hacia los empleados que consideraba inferiores. Con Laura, sin embargo, tenía un trato especialmente burlón, como si su amabilidad genuina fuera una debilidad que merecía ser expuesta. Esa noche, Ramiro salió de su oficina con una taza de café en la mano y se acercó al mostrador con paso lento. Miró hacia la ventana donde las primeras gotas comenzaban a golpear el vidrio con fuerza creciente. Sonrió con malicia mientras observaba a Laura acomodar los registros de entrada. Algo en su expresión advertía que esa noche no sería una noche cualquiera. La tormenta estalló de golpe, como si el cielo hubiera abierto todas sus compuertas al mismo tiempo. El sonido del agua golpeando las calles de Puebla se volvió ensordecedor, y los truenos retumbaban con una fuerza que hacía vibrar los vidrios del hotel. Laura levantó la vista y vio cómo la gente corría desesperada buscando refugio bajo los techos de las tiendas cerradas. Las luces del hotel parpadearon por un instante, pero se mantuvieron encendidas. Afuera, el mundo se había convertido en un caos de agua y relámpagos. Verónica soltó una risa nerviosa mientras guardaba su celular en el bolsillo de su chaleco. «¡Qué horror! Seguro se va la luz», murmuró sin levantar la vista. Ramiro, recargado contra la pared con su café,
observaba la tormenta con una mezcla de fastidio y diversión. Le gustaban esas noches, porque los huéspedes llegaban empapados y vulnerables, y eso le daba una sensación de control que disfrutaba más de lo que debería. Laura, en cambio, sintió una punzada de preocupación en el pecho. Sabía que afuera había personas atrapadas por la lluvia, personas que necesitaban refugio urgente. Miró hacia la puerta de cristal del hotel, donde las gotas resbalaban formando ríos verticales. En ese momento, la puerta se abrió con un chirrido y una ráfaga de viento frío entró al vestíbulo. El agua salpicó el piso de mármol y todos giraron la cabeza para ver quién había llegado. Lo que vieron los dejó en silencio por un breve instante. Un hombre entró despacio, empapado de pies a cabeza, con el cabello gris pegado a la frente y la respiración entrecortada. Vestía pantalón de mezclilla desgastado y una camisa sencilla que se adhería a su cuerpo por el peso del agua. En su mano derecha llevaba una pequeña maleta de tela oscura también mojada que parecía haber conocido mejores días. El hombre cerró la puerta con cuidado, como si temiera molestar, y se quedó parado ahí, goteando sobre el tapete de bienvenida. Sus ojos cansados recorrieron el vestíbulo con una mezcla de alivio y timidez. No dijo nada al principio, solo respiró hondo, como si acabara de escapar de algo mucho peor que una tormenta. Laura sintió que su corazón se apretaba al verlo. Aquel hombre, fuera quien fuera, necesitaba ayuda. Pero antes de que pudiera abrir la boca para ofrecerle una toalla o una palabra amable, escuchó la risa ahogada de Verónica a su lado. Fue una risa apenas disimulada, el tipo de risa que pretende ser un susurro, pero que se escucha perfectamente en un espacio cerrado. Ramiro también sonrió, inclinando la cabeza con ese gesto que conocía tan bien, ese gesto que significaba «Mira qué tenemos aquí». Laura apretó los labios y caminó hacia el mostrador, decidida a tratar a ese hombre con la misma dignidad que trataba a todos. Pero algo en el aire le decía que esa noche, el verdadero carácter de cada uno estaría a punto de revelarse. El hombre avanzó lentamente hacia el mostrador, dejando un rastro de agua sobre el piso brillante. Sus pasos eran cuidadosos, como si no quisiera ensuciar más de lo necesario. Cuando llegó frente a Laura, levantó la vista y sus ojos se encontraron. Eran ojos profundos, de un color café oscuro, rodeados de arrugas que hablaban de años vividos con intensidad. Él intentó sonreír, pero la sonrisa no alcanzó a borrar el cansancio de su rostro. «Buenas noches», dijo con un acento que no era de México, con una voz ronca pero educada. Laura respondió de inmediato con calidez genuina. «Buenas noches, señor. Qué tormenta tan fuerte, ¿verdad? Bienvenido al Hotel Concordia». El hombre asintió despacio, agradecido por ese tono amable que contrastaba con las miradas que había sentido clavadas en su espalda desde que entró. «Necesito una habitación para esta noche, por favor», dijo mientras dejaba la maleta en el suelo con un suspiro. Detrás de Laura, Verónica se inclinó hacia Ramiro y murmuró algo al oído del gerente. Los dos intercambiaron una sonrisa cómplice que Laura alcanzó a captar con el rabillo del ojo. Sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la compostura. Tomó el registro de huéspedes y le extendió una pluma al hombre. «Claro que sí, con mucho gusto». «¿Me permite una identificación y una tarjeta para el depósito?», preguntó con su mejor tono profesional. El hombre buscó en el bolsillo trasero de su pantalón mojado y sacó un pasaporte arrugado. Lo que ninguno de ellos sabía es que ese pasaporte escondía una identidad que cambiaría todo. Laura tomó el pasaporte con cuidado y lo abrió para registrar los datos. El nombre decía Lorenzo Benetti, nacionalidad italiana, 57 años. La fotografía del documento mostraba al mismo hombre que tenía frente a ella, aunque en la imagen lucía más descansado, con una ligera sonrisa. Laura escribió el nombre en el sistema de registro, mientras Lorenzo buscaba en su otra bolsa. Afuera, la tormenta seguía rugiendo con furia. Los truenos se sucedían uno tras otro, como si el cielo estuviera enojado con la tierra. Verónica se acercó al mostrador con una excusa fingida, supuestamente para revisar algo en la computadora, pero en realidad quería ver de cerca al huésped que acababa de llegar.
Echó un vistazo rápido al pasaporte y luego a la maleta empapada en el suelo. Su expresión cambió a una de desdén apenas disimulado. Ramiro también se acercó, sosteniendo aún su taza de café, con esa sonrisa burlona que tanto le gustaba exhibir cuando creía tener la ventaja. ¿Todo en orden por aquí?, preguntó con un tono que pretendía ser profesional, pero que goteaba sarcasmo. Laura asintió sin prestarle mucha atención y se dirigió a Lorenzo nuevamente. «Señor Benetti, ¿tiene una tarjeta de crédito o débito para dejar el depósito de garantía?» Lorenzo sacó una tarjeta internacional de su billetera, también húmeda, y la colocó sobre el mostrador con un gesto de alivio. Pensó que todo estaría resuelto en cuestión de minutos, y que finalmente podría descansar después de un día agotador de viaje. Pero el destino tenía otros planes para esa noche. Laura tomó la tarjeta y la pasó por el lector electrónico del hotel. Esperó unos segundos mientras la máquina procesaba la información. El sonido del aparato llenó el silencio incómodo que se había instalado en el vestíbulo. Lorenzo observaba con paciencia, ajeno a las miradas que Verónica y Ramiro intercambiaban detrás del mostrador. De repente, la máquina emitió un pitido agudo y en la pantalla apareció un mensaje en letras rojas: «Transacción rechazada». Laura frunció el ceño, sorprendida. No era algo raro que las tarjetas internacionales tuvieran problemas con los sistemas locales, especialmente en hoteles pequeños con equipos antiguos. Intentó pasarla de nuevo, esta vez con más cuidado, asegurándose de que la banda magnética quedara bien alineada. Volvió a esperar, pero el resultado fue el mismo. Transacción rechazada. Lorenzo notó la expresión de preocupación en el rostro de Laura y sintió que su estómago se contraía. ¿Hay algún problema?, preguntó con voz calmada, aunque por dentro comenzaba a sentir la incomodidad de la situación. Laura levantó la vista y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «No se preocupe, señor Benetti. A veces el sistema no reconoce las tarjetas extranjeras. Déjeme intentar una vez más». Pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó la voz de Ramiro a sus espaldas, cargada de ironía. «Ay, Laura, no pierdas tu tiempo. Ya sabes cómo es esto». Verónica soltó una risita apenas contenida y se cubrió la boca con la mano, como si estuviera presenciando una escena cómica. Ramiro dio un paso adelante y se colocó junto a Laura, invadiendo su espacio con esa familiaridad autoritaria que tanto le disgustaba. Miró la pantalla del sistema y luego dirigió su atención a Lorenzo, con una expresión que mezclaba la falsa compasión con el desprecio más evidente. «Mire, señor Benetti, ¿verdad? El problema es que nuestro sistema es muy delicado con las tarjetas internacionales, y cuando no pasa, pues no pasa». Su tono dejaba claro que no creía que el problema fuera el sistema, sino la tarjeta misma. Lorenzo sintió cómo la sangre le subía a las mejillas, no de vergüenza, sino de indignación contenida. Había vivido suficientes años para reconocer cuando alguien lo estaba juzgando por su apariencia. Respiró hondo y mantuvo la calma. «Entiendo. ¿Hay alguna otra forma de hacer el pago? ¿Efectivo, quizás?» Ramiro cruzó los brazos y ladeó la cabeza con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Efectivo sí aceptamos, claro, pero son 500 pesos por la noche, más 200 de depósito. Son 700 en total». Lorenzo abrió su billetera y contó los billetes que llevaba. Tenía solo 400 pesos mexicanos. El resto de su dinero estaba en euros y dólares que no había tenido tiempo de cambiar. El silencio que siguió fue pesado, incómodo, como una piedra en el pecho de todos los presentes. Laura observó la escena con el corazón acelerado. Podía sentir la humillación que Lorenzo estaba experimentando, aunque él la disimulara con dignidad. Miró de reojo a Ramiro, cuya sonrisa se había ensanchado, y luego a Verónica, que ya estaba sacando su celular de nuevo, probablemente para contarles a sus amigas la anécdota del extranjero sin dinero. Afuera, la tormenta seguía castigando las calles de Puebla con una intensidad que parecía no tener fin. Las gotas golpeaban el cristal de la puerta con un ritmo frenético, como si el universo mismo estuviera marcando el compás de una decisión importante. Laura miró a Lorenzo a los ojos y vio algo que la conmovió profundamente.
No era miedo ni desesperación, era cansancio. El cansancio de alguien que ha viajado demasiado, que ha enfrentado demasiadas tormentas y que solo necesitaba un lugar donde recostar la cabeza esa noche. Sin pensarlo dos veces, Laura abrió su bolso que estaba debajo del mostrador. Sacó su cartera de piel gastada, la misma que su papá le había regalado años atrás, y extrajo 3 billetes de 100 pesos. Los colocó sobre el mostrador junto a los 400 pesos de Lorenzo. «Ya está completo», dijo con voz firme, mirando directamente a Ramiro. El gerente abrió los ojos con sorpresa genuina y Verónica dejó de mirar su celular para observar la escena con la boca entreabierta. Lorenzo parpadeó confundido y miró a Laura como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. No, señorita, yo no puedo aceptar eso», dijo Lorenzo con voz quebrada, moviendo la cabeza de un lado a otro. Intentó devolverle los billetes, pero Laura ya había tomado el dinero completo y lo estaba registrando en el sistema. Su rostro mostraba una serenidad absoluta, como si lo que acababa de hacer fuera la cosa más natural del mundo. «No se preocupe, señor Benetti. Usted me lo puede devolver mañana cuando cambie su dinero. Lo importante es que tenga dónde dormir esta noche. La tormenta está muy fuerte», explicó Laura con una sonrisa genuina mientras le extendía la llave de la habitación 208. Lorenzo tomó la llave con manos temblorosas y por un momento pareció que iba a decir algo más, pero solo asintió con profunda gratitud. «No sé cómo agradecerle, señorita Laura», respondió ella con calidez, «y no tiene nada que agradecer. Todos necesitamos ayuda alguna vez». Ramiro carraspeó incómodo y dio un paso atrás, como si la bondad de Laura lo quemara. Verónica, por su parte, rodó los ojos y volvió a su celular, murmurando algo inaudible. Lorenzo recogió su maleta del suelo, ahora un poco menos pesada gracias al peso que se había quitado de los hombros, y se dirigió hacia las escaleras. Antes de subir, se volteó una última vez para mirar a Laura. Sus ojos brillaban con una emoción que las palabras no podían expresar. Lo que él no sabía era que ese gesto de bondad estaba a punto de desatar una cadena de eventos que nadie en ese hotel podría haber imaginado. Laura vio cómo Lorenzo subía las escaleras con su maleta empapada. Cada escalón parecía costarle un esfuerzo extra después del día agotador que había vivido. Cuando el hombre desapareció en el segundo piso, ella regresó su atención al mostrador y comenzó a organizar los papeles del registro. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo ni arrepentimiento, sino por la emoción de haber hecho lo correcto en un momento donde muchos habrían mirado hacia otro lado. Sabía que esos 300 pesos eran exactamente el dinero que tenía guardado para el camión de regreso a casa durante toda la semana. Ahora tendría que caminar bajo la lluvia, pero eso no le importaba. Había visto la dignidad en los ojos de Lorenzo. Había reconocido en él a un ser humano que merecía respeto, y eso valía más que cualquier incomodidad pasajera. Respiró hondo y sintió una paz profunda en su pecho, esa paz que solo llega cuando actúas desde el corazón sin esperar recompensa. Afuera, los relámpagos seguían iluminando el cielo de Puebla con destellos blancos y violetas. El sonido de la lluvia era ensordecedor, como si miles de tambores tocaran al mismo tiempo sobre los techos de la ciudad. Laura cerró el cajón del mostrador y guardó su cartera vacía en el bolso. No había más dinero ahí dentro, solo unas monedas sueltas y un boleto viejo del camión que ya no serviría de nada. Pero extrañamente no sentía angustia. Sentía algo más grande, algo que no podía nombrar, pero que llenaba su alma de una forma hermosa. Detrás de ella, Ramiro soltó una carcajada seca que retumbó en el vestíbulo silencioso. Laura no necesitó voltear para saber que venía lo que siempre venía: los comentarios hirientes disfrazados de bromas. «Ay, Laura, Laura», comenzó Ramiro con ese tono condescendiente que tanto disfrutaba usar. «Siempre tan noble, siempre tan generosa. Espero que te sobre para el camión de regreso a tu casa, ¿eh?» Sus palabras cayeron como piedras en el ambiente. Verónica estalló en risas, cubriéndose la boca con la mano, pero sin ningún esfuerzo real por disimular su diversión. «Es cierto, yo no podría hacer eso nunca»,
O sea, ¿quién le regala su pasaje a un desconocido? Mejor que agarre un taxi, ¿no? Las dos se rieron de nuevo, compartiendo ese momento de crueldad que los unía como cómplices. Laura apretó los labios y siguió organizando papeles, negándose a darles el gusto de verla afectada. Pero por dentro sintió un nudo en la garganta. No por el dinero perdido, sino por la dureza de corazón que veía en sus compañeros. ¿Cómo era posible que la bondad se convirtiera en motivo de burla? ¿Cómo podían reírse de un acto de compasión? Ramiro se acercó más al mostrador, apoyando ambas manos sobre la superficie de madera con una sonrisa que mostraba todos sus dientes. De verdad, Laura, a veces me preocupo por ti. Con ese corazón tan blando, cualquiera te va a tomar el pelo. Ese tipo probablemente ni te va a devolver el dinero mañana. Laura finalmente levantó la vista y miró a Ramiro directamente a los ojos. Había fuego en su mirada, pero también una calma inquebrantable. No lo hice esperando que me lo devuelva, Ramiro. Lo hice porque era lo correcto. Su voz sonó firme, sin rastro de duda. Ramiro parpadeó, sorprendido por la seguridad con la que ella había respondido. Por un momento, no supo qué decir. Verónica dejó de reír y miró a Laura con una mezcla de asombro y desdén, como si no pudiera comprender cómo alguien podía ser tan ingenuo en pleno siglo XXI. El gerente carraspeó incómodo y dio un paso atrás, alejándose del mostrador. Bueno, allá tú. Pero no vengas a pedirme un adelanto cuando te quedes sin para el camión, murmuró con tono defensivo antes de regresar a su oficina con pasos pesados. Verónica lo siguió con la mirada y luego volvió a su celular, perdiendo el interés en la conversación ahora que el espectáculo había terminado. Laura exhaló despacio y sintió cómo la tensión abandonaba sus hombros. No necesitaba la aprobación de ellos. Nunca la había necesitado. Lo que había hecho esa noche, la había hecho por una razón mucho más profunda que el reconocimiento ajeno. Miró hacia las escaleras por donde Lorenzo había subido y se preguntó si él estaría bien, si habría encontrado todo lo necesario en su habitación. Esperaba que sí. Esperaba que al menos esa noche pudiera descansar en paz. Lo que Laura no sabía era que en ese preciso momento, 3 pisos arriba, Lorenzo estaba parado frente a la ventana de su habitación observando la calle empapada. Había dejado la maleta sobre la cama sin siquiera abrirla y había caminado directamente hacia el vidrio, atraído por el sonido hipnótico de la lluvia. Desde ahí arriba podía ver la entrada principal del hotel y parte de la avenida Juárez que se extendía hacia el norte de Puebla. Las farolas proyectaban círculos de luz amarilla sobre el pavimento mojado y algunas personas corrían con paraguas bajo los brazos buscando refugio. Lorenzo apoyó la frente contra el cristal frío y cerró los ojos por un instante. Había viajado por medio mundo, había conocido cientos de hoteles, miles de personas, pero hacía mucho tiempo que no sentía algo tan puro como lo que había experimentado abajo en el vestíbulo. Esa mujer, Laura, lo había tratado con una humanidad que él había olvidado que existía. No lo había juzgado por su aspecto ni por el problema con la tarjeta. Lo había visto como un ser humano, simplemente eso. Y cuando sacó su propio dinero para completar el pago, Lorenzo había sentido algo quebrarse dentro de su pecho. No era lástima lo que ella había mostrado, era empatía genuina. Era bondad en su forma más pura. Abrió los ojos de nuevo y miró hacia abajo, justo a tiempo para ver algo que lo dejó completamente inmóvil. La puerta principal del hotel se abrió y una figura delgada salió bajo la tormenta. Lorenzo reconoció de inmediato la silueta. Era Laura. No llevaba paraguas, solo un suéter ligero sobre los hombros que se empapó en cuestión de segundos. Ella caminaba con paso rápido pero sin correr, como si ya hubiera aceptado que llegaría a casa completamente mojada. Lorenzo observó cómo ella doblaba a la izquierda en la esquina, desapareciendo entre la cortina de agua que caía del cielo oscuro. Su corazón comenzó a latir más fuerte y un pensamiento atravesó su mente como un rayo. Ella se está yendo a pie porque usó el dinero de su camión para pagarme la habitación. La revelación lo golpeó con una fuerza devastadora. No había sido un gesto casual de amabilidad. Laura había sacrificado su propio bienestar
por ayudarlo a él, un completo desconocido. Había renunciado a su comodidad para ofrecerle a él un techo bajo esta tormenta implacable. Lorenzo sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero las contuvo. Apretó los puños contra el vidrio y respiró hondo, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. En ese momento, tomó una decisión. No sabía exactamente cómo, pero iba a encontrar la forma de devolverle a Laura mucho más que 300 pesos. Iba a demostrarle que la bondad, cuando es genuina, nunca pasa desapercibida. Lorenzo permaneció junto a la ventana durante varios minutos más, observando cómo la lluvia seguía cayendo sin piedad sobre las calles de Puebla. Los relámpagos iluminaban el cielo cada pocos segundos, revelando las nubes negras que se movían como olas de un océano oscuro. Podía ver a lo lejos las luces parpadeantes de algunos negocios que aún permanecían abiertos y el reflejo de los semáforos tiñendo el asfalto mojado de rojo, amarillo y verde. Pero su mente estaba lejos de esos detalles. Seguía viendo la imagen de Laura caminando bajo la tormenta, empapándose hasta los huesos por un acto de generosidad que él jamás olvidaría. Se preguntó cuánto tiempo tardaría en llegar a su casa, si alguien la estaría esperando, si tendría familia que la cuidara. Pensó en los comentarios burlones que había escuchado del gerente y de la otra recepcionista, esas palabras envenenadas que habían intentado manchar algo hermoso. Lorenzo conocía bien ese tipo de personas. Las había encontrado en cada continente, en cada ciudad. Eran aquellos que medían el valor de los demás por su apariencia, por su cuenta bancaria, por el grosor de su billetera. Nunca habían aprendido que la verdadera riqueza no se lleva en los bolsillos, sino en el alma. Suspiró profundo y finalmente se apartó de la ventana. Su ropa seguía húmeda y comenzaba a sentir frío. Abrió su maleta y sacó una camisa seca y un pantalón limpio. Mientras se cambiaba, pensó en su vida, en todo lo que había construido, en todo lo que había perdido también. Pensó en las decisiones que lo habían traído hasta aquí, a este hotel modesto en Puebla, bajo una tormenta que parecía no tener fin. Años atrás, Lorenzo había sido un hombre diferente. Después de heredar el negocio familiar de vinos en Italia, había caído en la trampa del lujo y la ostentación. Usaba trajes caros, relojes de marca, autos que costaban más que una casa. Pero con el tiempo, algo dentro de él se había roto. Quizás fue la muerte de su esposa, quizás fue la soledad de vivir rodeado de cosas, pero vacío de verdaderas conexiones humanas. Un día, simplemente decidió cambiar. Vendió todo lo innecesario, donó gran parte de su fortuna a causas nobles y comenzó a viajar por el mundo de forma sencilla. Quería entender cómo vivía la gente común, quería aprender de nuevo a valorar lo esencial. Se hospedaba en hoteles modestos, comía en fondas locales, conversaba con desconocidos en las plazas. Y en ese proceso había redescubierto algo que el dinero jamás podría comprar: la autenticidad de los gestos humanos. Por eso, lo que Laura había hecho esa noche lo había conmovido tan profundamente. Ella no sabía quién era él, no tenía idea de su historia ni de su cuenta bancaria. Solo había visto a un hombre necesitado y había actuado desde el corazón. Lorenzo terminó de vestirse y se sentó en el borde de la cama. Sacó su teléfono celular del bolsillo de la maleta y revisó los mensajes acumulados. Había varias llamadas perdidas de su asistente en Italia preguntando por su regreso. Pero Lorenzo no tenía prisa. Sabía que tenía que quedarse en Puebla al menos un día más. Tenía algo importante que hacer. A la mañana siguiente, Laura despertó con el cuerpo adolorido y la garganta ligeramente irritada. Había llegado a su casa pasadas las 10 de la noche, empapada hasta los huesos, y había pasado casi una hora bajo el agua caliente de la regadera tratando de entrar en calor. Su mamá, una señora de 63 años llamada Beatriz, la había recibido con un chocolate caliente y una cobija gruesa, regañándola con cariño por no haber llamado a su hermano para que pasara por ella. «Ya sabes cómo es Gabriel, mamá. Trabaja hasta tarde en el taller y no me gusta molestarlo», había respondido Laura mientras se secaba el cabello con una toalla.
Beatriz había movido la cabeza con desaprobación, pero no insistió. Conocía el carácter noble de su hija, esa terquedad bondadosa que la hacía anteponer las necesidades de los demás a las propias. Esa mañana, Laura se levantó a las 6, como siempre. Se puso su uniforme del hotel, un pantalón negro y una blusa blanca con el logo del Hotel Concordia bordado en el pecho. Se recogió el cabello en una coleta sencilla y se maquilló apenas con un poco de rímel y labial rosado. Desayunó pan dulce con café de olla que su mamá había preparado y salió de casa a las 7 en punto para tomar el camión. Esta vez sí tenía dinero para el pasaje, un billete de 50 pesos que su mamá le había prestado la noche anterior. El viaje duró 40 minutos entre el tráfico matutino de Puebla. Laura miraba por la ventana cómo la ciudad despertaba. Las tiendas abrían sus cortinas metálicas, los vendedores ambulantes acomodaban sus puestos de tamales y atole. El sol brillaba con fuerza ese día, como si la tormenta de anoche nunca hubiera existido. Cuando Laura llegó al Hotel Concordia, eran las 8:10 de la mañana. Entró por la puerta principal y saludó con una sonrisa al vigilante de la entrada, un señor mayor llamado Don Tomás, que siempre le devolvía el saludo con calidez. El vestíbulo estaba tranquilo, solo había 2 huéspedes desayunando en el pequeño comedor que daba hacia la calle. Laura caminó hacia el mostrador, donde Verónica estaba terminando su turno nocturno, bostezando de forma exagerada y revisando su celular por enésima vez. Al verla llegar, Verónica levantó una ceja con expresión burlona. «¡Ay, qué milagro que llegaste! Pensé que te ibas a enfermar después de tu caminata romántica bajo la lluvia», dijo con sarcasmo mientras recogía sus cosas. Laura ignoró el comentario y dejó su bolso debajo del mostrador. «¿Cómo estuvo la noche? ¿Alguna novedad?», preguntó con tono profesional. Verónica se encogió de hombros. «Nada importante. Ah, por cierto, tu protegido, el italiano ese, ya se fue. Salió como a las 6 de la mañana. Ni siquiera bajó a desayunar». Laura sintió una punzada de decepción en el pecho. Había esperado verlo antes de que se fuera, al menos para asegurarse de que todo estuviera bien, pero entendía que él probablemente tenía prisa por continuar su viaje. «¿Estaba bien cuando se fue?», preguntó con genuina preocupación. Verónica rodó los ojos. «Ay, Laura, ya déjalo ir. Fue solo un huésped más. Y para tu información, no dejó ningún mensaje ni dinero para ti. Así que ya sabes, ese favor tuyo quedó en nada». Diciendo esto, Verónica tomó su bolsa y salió del hotel con pasos rápidos, dejando a Laura sola detrás del mostrador. Laura se quedó en silencio procesando las palabras de su compañera. No le importaba que Lorenzo no hubiera dejado el dinero. Nunca lo había hecho esperando nada a cambio, pero sí le hubiera gustado saber si él había descansado bien, si la habitación había sido cómoda, si había encontrado todo lo necesario. Suspiró suavemente y comenzó a revisar los pendientes del día en la computadora. Tenía que actualizar algunos registros, confirmar reservaciones para el fin de semana y revisar el inventario de las habitaciones. Eran tareas rutinarias que conocía de memoria y que le ayudaban a mantener la mente ocupada. Mientras trabajaba, escuchó pasos pesados bajando por las escaleras. Era Ramiro, llegando a su oficina como siempre a las 8:30. Traía en la mano su taza de café habitual y esa expresión de superioridad que nunca abandonaba su rostro. Al pasar junto al mostrador, se detuvo y miró a Laura con una sonrisa torcida. «Buenos días, Laura. ¿Ya te enteraste que tu amigo el italiano se fue sin despedirse? ¡Qué sorpresa!, ¿no?». Su tono destilaba sarcasmo. Laura no levantó la vista de la computadora. «Buenos días, Ramiro. Sí, ya me enteré». El gerente soltó una risa corta. «Espero que te haya quedado una lección bien aprendida. La próxima vez piénsalo 2 veces antes de regalarle tu dinero a desconocidos. Así es el mundo, Laura. Nadie regala nada sin esperar algo a cambio». Laura finalmente levantó la mirada y lo observó con una expresión serena que lo desconcertó. «Yo sí lo hago, Ramiro». Y justo en ese momento, el sonido de un megáfono rompió el silencio de la mañana, llamando un nombre que haría que todos corrieran hacia la puerta. Lorenzo había pasado gran parte de la noche en vela,
recostado sobre la cama de la habitación 208, con los ojos clavados en el techo blanco mientras escuchaba el rugido incansable de la tormenta. Los truenos retumbaban como tambores de guerra y los relámpagos proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, pero no era el ruido lo que lo mantenía despierto, sino el peso de lo que había presenciado desde la ventana. La imagen de Laura caminando bajo la lluvia, sin paraguas, empapándose por completo, se había quedado grabada en su mente como una fotografía que jamás podría borrar. Cada vez que cerraba los ojos, la veía doblando en aquella esquina, desapareciendo entre la cortina de agua con una resignación tranquila que hablaba de sacrificio silencioso. Lorenzo había conocido la riqueza en todas sus formas. Había cenado en los restaurantes más exclusivos de Europa. Había dormido en suites de lujo con vistas al mar Mediterráneo. Había comprado obras de arte que costaban más que lo que muchas familias ganan en toda una vida. Pero esa noche, en ese hotel modesto de Puebla, había sido testigo de algo que todo su dinero nunca podría comprar: la pureza de un corazón generoso. Se levantó de la cama cerca de las 4 de la mañana, incapaz de seguir fingiendo que podía dormir. Caminó descalzo hacia la ventana y observó cómo la lluvia finalmente comenzaba a ceder, transformándose en una llovizna suave que acariciaba las calles dormidas. Las primeras luces del amanecer empezaban a teñir el horizonte de un rosa pálido, anunciando el inicio de un nuevo día. Lorenzo respiró hondo y tomó su teléfono celular. Tenía que hacer algunas llamadas importantes. Durante las siguientes 2 horas, Lorenzo estuvo en contacto constante con su asistente en Italia, un hombre llamado Marco que había trabajado con él durante más de 15 años y conocía cada detalle de sus negocios. Las instrucciones que Lorenzo dio esa madrugada fueron precisas y urgentes, pero Marco no hizo preguntas. Después de tantos años, había aprendido que cuando su jefe tomaba una decisión, era mejor ejecutarla sin cuestionamientos. Lorenzo también hizo llamadas a México. Contactó con representantes de su empresa en la Ciudad de México. Habló con distribuidores, con abogados, con gente que podía hacer que las cosas sucedieran rápido. Cada conversación duraba pocos minutos, pero cada una era crucial para el plan que estaba armando en su cabeza. Mientras hablaba, miraba ocasionalmente hacia la calle, donde las primeras personas comenzaban a salir de sus casas para enfrentar el día. Vendedores ambulantes abrían sus puestos. El aroma del café recién hecho comenzaba a flotar en el aire, y el sonido de los camiones urbanos rompía el silencio matutino. Lorenzo sabía que no podía quedarse mucho tiempo en Puebla. Tenía compromisos urgentes en Italia, reuniones que no podía posponer, contratos que debía firmar personalmente. Pero antes de irse, necesitaba asegurarse de que todo estuviera en marcha. Necesitaba que Laura supiera que su bondad no había pasado desapercibida, que en un mundo lleno de cinismo y egoísmo, ella había sido una luz que merecía ser honrada. Terminó sus llamadas cerca de las 6 de la mañana y comenzó a empacar sus cosas con movimientos rápidos pero cuidadosos. Guardó su ropa en la maleta, revisó que no olvidara nada en el baño y finalmente se puso una chaqueta ligera que había traído en caso de que el clima cambiara. Bajó las escaleras del hotel con su maleta en mano, sintiendo el peso de cada escalón bajo sus pies. El vestíbulo estaba en silencio absoluto, solo iluminado por las lámparas nocturnas que proyectaban un resplandor amarillento sobre el piso de mármol. Verónica estaba detrás del mostrador, medio dormida con la cabeza apoyada en una mano, mientras miraba su celular con ojos vidriosos. Al escuchar los pasos de Lorenzo, levantó la vista con desgano y forzó una sonrisa profesional que no llegó a sus ojos. «Buenos días, señor Benetti. ¿Se va tan temprano?», preguntó con un tono que pretendía ser cortés, pero que sonaba mecánico. Lorenzo asintió mientras se acercaba al mostrador. «Sí, tengo un vuelo que tomar. Gracias por todo». Dejó la llave de la habitación sobre el mostrador y por un momento consideró preguntar por Laura, pero decidió no hacerlo. Sabía que ella llegaría más tarde, y para entonces todo ya estaría en movimiento. Verónica tomó la llave y la colgó en el tablero detrás de ella sin mucho cuidado. Qué lástima que no pudo quedarse más tiempo,
Puebla tiene muchas cosas bonitas que ver, comentó sin verdadero interés. Lorenzo sonrió levemente. Estoy seguro de que sí, pero lo más bonito que vi en Puebla no fue un edificio ni un monumento, fue la bondad de una persona extraordinaria. Verónica parpadeó confundida por el comentario, pero antes de que pudiera responder, Lorenzo ya estaba caminando hacia la puerta de salida. Afuera, un taxi lo esperaba con el motor encendido. Lorenzo subió al vehículo, dio una última mirada al Hotel Concordia y se alejó en la madrugada de Puebla, mientras el sol comenzaba a pintar el cielo de naranja y dorado. El taxi avanzó por las calles mojadas de la ciudad, dejando atrás el centro histórico y dirigiéndose hacia la autopista que llevaba al aeropuerto. Lorenzo observaba por la ventana cómo Puebla despertaba lentamente, cómo las tortillerías abrían sus puertas expulsando vapor caliente, cómo los niños en uniformes escolares esperaban en las esquinas con sus mochilas al hombro. Pensó en Laura, en su mamá, en su vida que probablemente era sencilla, pero llena de pequeñas alegrías. Pensó en cuántas veces ella habría caminado esas mismas calles, cuántas tormentas habría enfrentado, cuántos actos de bondad habría realizado sin que nadie se diera cuenta. El mundo estaba lleno de personas como Ramiro y Verónica, personas que juzgaban con dureza y que solo valoraban lo superficial. Pero también existían personas como Laura, y eran ellas quienes mantenían viva la esperanza de que la humanidad aún tenía salvación. El taxi llegó al aeropuerto en menos de media hora. Lorenzo pagó al conductor, tomó su maleta y entró a la terminal con paso decidido. Mientras esperaba su vuelo en la sala de abordaje, sacó su teléfono y escribió un mensaje largo a Marco, confirmando que todo debía estar listo para esa misma tarde. No podía estar presente físicamente, pero su presencia se sentiría de todas formas. Sonrió para sí mismo imaginando la expresión de Laura cuando se enterara de lo que estaba por suceder. Imaginó también la cara de Ramiro, y esa imagen le dio una satisfacción particular. Subió al avión con la certeza de que estaba haciendo lo correcto, de que estaba devolviendo al universo un poco de la luz que Laura le había dado. Mientras Lorenzo volaba de regreso a Italia, cruzando el Atlántico con el sol brillando sobre las nubes blancas, en Puebla comenzaba una mañana que cambiaría la vida de Laura para siempre. Ella había llegado al hotel a las 8:10 como siempre, con su uniforme impecable y su sonrisa amable lista para recibir a quien la necesitara. Después del breve y desagradable intercambio con Verónica sobre la partida de Lorenzo, Laura se había sumergido en sus tareas diarias con la dedicación de siempre. Actualizó el sistema de reservaciones, respondió a algunos correos electrónicos de clientes que preguntaban por disponibilidad y organizó los registros de entrada y salida en carpetas ordenadas por fecha. Eran las 10 de la mañana cuando terminó de revisar el inventario de toallas y sábanas, una tarea tediosa pero necesaria que Ramiro siempre le encargaba. Regresó al mostrador con una libreta en la mano donde había anotado todo lo que faltaba reponer. El vestíbulo estaba más animado ahora, con algunos huéspedes yendo y viniendo, y el olor a café recién hecho flotando desde el pequeño comedor. Laura se sentó en la silla detrás del mostrador y tomó un sorbo de agua de su botella reutilizable. Sentía un ligero dolor de garganta, probablemente por la mojada de anoche, pero no le dio mayor importancia. Ramiro salió de su oficina con su taza de café y ese aire de superioridad que lo caracterizaba. Se acercó al mostrador y comenzó su comentario sarcástico sobre Lorenzo. Ese comentario que Laura había respondido con serenidad, pero que la había herido más de lo que estaba dispuesta a admitir. Y entonces, justo cuando el silencio incómodo se instalaba entre ellos, el mundo entero pareció detenerse. El sonido llegó desde afuera, potente y claro, rompiendo la rutina del hotel como un rayo en día despejado. Era la voz de un hombre amplificada por un megáfono, resonando por toda la calle, con una claridad que hacía imposible ignorarla. ¡Laura! ¡Laura Méndez! Se solicita la presencia de Laura Méndez en la entrada del Hotel Concordia. La voz se repetía una y otra vez, cada vez más fuerte, cada vez más insistente. Laura sintió que el corazón se le subía a la garganta. Sus manos comenzaron a temblar sobre el teclado de la computadora. ¿Qué estaba pasando?
¿Por qué alguien la estaba llamando por megáfono en plena calle? Su primer pensamiento fue de pánico. ¿Habría pasado algo con su mamá? ¿Con su hermano Gabriel? Pero no, si fuera una emergencia familiar, alguien habría llamado directamente al hotel o a su celular. Esto era algo diferente, algo que no lograba comprender. Ramiro dejó caer su taza de café sobre el mostrador, derramando un poco del líquido oscuro, pero no le prestó atención. Su expresión había cambiado de burla a sorpresa genuina. ¿Qué demonios es eso?, murmuró mientras caminaba rápidamente hacia la puerta de cristal. Otros huéspedes que estaban en el vestíbulo también se levantaron de sus asientos, curiosos por el alboroto que venía de la calle. Don Tomás, el vigilante, había salido de su puesto y miraba hacia afuera con los ojos muy abiertos. Laura se puso de pie lentamente, con las piernas temblando, sin saber qué hacer. La voz del megáfono seguía llamándola, insistente, implacable. «Laura Méndez, por favor, preséntese en la entrada del hotel». Ramiro abrió la puerta de cristal y salió a la acera, seguido de inmediato por varios huéspedes que no querían perderse el espectáculo. Laura caminó despacio hacia la salida, sintiendo que cada paso le costaba un esfuerzo enorme. Su mente era un torbellino de confusión y nerviosismo. Cuando cruzó el umbral de la puerta y sus ojos se adaptaron a la luz brillante del sol de media mañana, lo que vio la dejó completamente paralizada. Frente al hotel, estacionado en doble fila y ocupando gran parte de la calle, había un automóvil que parecía sacado de una revista de lujo. Era elegante, moderno, con líneas aerodinámicas que reflejaban la luz del sol como si el metal mismo estuviera vivo. Pero lo que más llamaba la atención no era solo el auto en sí, sino el enorme moño rojo que lo envolvía como si fuera un regalo gigante. El moño era de satín brillante, con lazos perfectamente atados que caían sobre el cofre del vehículo, y en el parabrisas, bien visible, había un sobre blanco con letras doradas que decían «Para Laura». A su alrededor se había formado una pequeña multitud de curiosos. Vecinos, comerciantes, transeúntes que pasaban por ahí y que se habían detenido para ver qué estaba sucediendo. Algunos sacaban sus celulares para tomar fotos, otros simplemente miraban con la boca abierta. Laura sintió que las piernas le flaqueaban. No podía ser real. Esto no podía estar pasando. Pero ahí estaba, frente a sus ojos, tan real como el sol que brillaba sobre Puebla esa mañana. Junto al auto, de pie con postura profesional, había un hombre de aproximadamente 40 años vestido con traje oscuro y corbata azul marino. Sostenía el megáfono en una mano y una carpeta de piel en la otra. Cuando vio a Laura salir del hotel, bajó el megáfono y caminó hacia ella con una sonrisa amable. «¿Usted es Laura Méndez?», preguntó con voz calmada y respetuosa. Laura apenas pudo asentir con la cabeza. Su voz se había quedado atrapada en algún lugar de su garganta. El hombre extendió su mano libre para estrecharla de ella. «Mi nombre es Rodrigo Salazar. Soy representante legal del señor Lorenzo Benetti. Es un placer conocerla». Laura tomó su mano mecánicamente, todavía sin poder procesar lo que estaba sucediendo. Detrás de ella, Ramiro se había quedado inmóvil en la acera, con la boca ligeramente abierta y los ojos fijos en el automóvil. Verónica, que había escuchado el megáfono desde dentro del hotel, salió corriendo con los tacones repiqueteando sobre el pavimento y se detuvo en seco al ver la escena. «¡Ay, Dios mío!», susurró con una mezcla de incredulidad y envidia. Don Tomás se acercó lentamente, quitándose la gorra en señal de respeto, como si estuviera presenciando algo sagrado. Los huéspedes del hotel formaron un semicírculo alrededor de Laura, todos queriendo ser testigos de lo que fuera que estaba por revelarse. El ambiente estaba cargado de expectación, de esa electricidad que precede a los momentos que cambian vidas. Rodrigo abrió la carpeta de piel y sacó un sobre blanco sellado con cera roja. El señor Benetti tuvo que regresar a Italia esta madrugada por compromisos urgentes de negocios, pero me dejó instrucciones muy específicas para entregarle esto a usted. Le extendió el sobre a Laura, quien lo tomó con manos temblorosas. El papel era grueso, de alta calidad, y pesaba más de lo que esperaba. Laura miró el sobre sin atreverse a abrirlo.
como si al hacerlo todo fuera a desvanecerse como un sueño. Rodrigo señaló hacia el automóvil con un gesto elegante. También me pidió que le entregara las llaves de este vehículo. Está completamente pagado, a su nombre, con todos los papeles en regla y el seguro cubierto por los próximos 3 años. Laura sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Sus oídos zumbaban y su visión se nubló por un instante. No entiendo, logró decir con voz quebrada. Tiene que haber un error. Yo no puedo aceptar esto. Rodrigo negó con la cabeza suavemente, manteniendo su sonrisa profesional pero genuina. No hay ningún error, señorita Laura. El señor Benetti fue muy claro en sus instrucciones. Este es un regalo para usted, en agradecimiento por su bondad de anoche. A espaldas de Laura, Ramiro carraspeó incómodo. Su rostro había perdido todo el color y ahora lucía pálido como el papel. Verónica tenía las manos sobre la boca. Sus ojos brillaban con una mezcla de shock y algo que parecía resentimiento. Los curiosos en la calle comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos aplaudían suavemente, otros simplemente observaban con sonrisas emocionadas. Laura bajó la vista hacia el sobre en sus manos. Con dedos temblorosos, rompió el sello de cera y extrajo una tarjeta de papel grueso con bordes dorados. La letra era elegante, escrita a mano con tinta negra. Comenzó a leer en voz baja, pero Rodrigo la interrumpió gentilmente. El señor Benetti me pidió que leyera su mensaje en voz alta, para que todos pudieran escucharlo. Laura levantó la vista, confundida, pero le entregó la tarjeta de vuelta. Rodrigo la tomó con cuidado y se aclaró la garganta. La multitud guardó silencio absoluto, hasta el ruido del tráfico parecía haberse detenido para escuchar. Rodrigo comenzó a leer con voz clara y firme. Querida Laura, anoche llegué a su hotel bajo una tormenta, cansado y sin recursos inmediatos. Cuando mi tarjeta fue rechazada, esperaba encontrar las puertas cerradas, como tantas veces sucede en este mundo. Pero usted, sin conocerme, sin saber quién era yo o si algún día podría devolverle el favor, sacó de su propio bolsillo el dinero para pagarme una habitación. Rodrigo hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran en cada persona presente. Laura sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Desde la ventana de mi cuarto, vi cómo usted caminó a pie bajo la lluvia, empapándose hasta los huesos, porque había usado el dinero de su transporte para ayudarme a mí, un completo desconocido. En ese momento, Ramiro bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie. Verónica tenía los ojos muy abiertos. Su expresión había pasado de la envidia a algo parecido a la vergüenza. Y el mensaje de Lorenzo apenas comenzaba a revelar una verdad que dejaría a todos sin palabras. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan historias que inspiran el corazón. Rodrigo continuó leyendo la carta mientras el sol de Puebla iluminaba la escena con una luz cálida y dorada. Su voz resonaba clara sobre el silencio absoluto que se había instalado en la calle. Cada palabra que salía de sus labios caía como una gota de verdad sobre los corazones de todos los presentes. En ese momento comprendí algo que había olvidado durante muchos años de mi vida, que la verdadera riqueza no se encuentra en los bancos ni en las posesiones materiales, sino en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Laura apretó los puños contra su pecho, tratando de contener las emociones que amenazaban con desbordarla. Las lágrimas ya rodaban libremente por sus mejillas, pero no las limpiaba. Sentía que cada palabra de Lorenzo resonaba en lo más profundo de su ser, tocando lugares que ni siquiera sabía que existían. Durante años, después de heredar el negocio de vinos de mi familia en Italia, me convertí en un hombre que medía todo en términos de ganancias y pérdidas. Usaba ropa cara, relojes lujosos, conducía autos que costaban fortunas, pero con el tiempo descubrí que todo eso era hueco, vacío, así que decidí cambiar. Vendí lo innecesario, simplifiqué mi vida y comencé a viajar por el mundo de forma sencilla, hospedándome en lugares modestos, comiendo en fondas locales,
buscando reconectar con lo esencial de la humanidad. Los murmullos entre la multitud se intensificaron. Algunos vecinos se miraban entre sí con expresión de asombro. Otros simplemente escuchaban con lágrimas en los ojos. Don Tomás se quitó los lentes para limpiarlos, aunque todos sabían que era para disimular su propia emoción. Rodrigo pasó a la siguiente página de la carta y continuó con voz firme pero cargada de sentimiento. Anoche, cuando llegué empapado a su hotel, fui juzgado por mi apariencia. Vi las sonrisas burlonas, escuché los comentarios sarcásticos. Pero usted, Laura, me miró a los ojos y vio a un ser humano que necesitaba ayuda. No le importó mi acento extranjero, ni mi ropa mojada, ni el hecho de que mi tarjeta no funcionara. Simplemente actuó desde el corazón, como si fuera lo más natural del mundo. Ramiro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Recordó perfectamente sus palabras de la noche anterior, esa broma cruel sobre el dinero del camión, esa risa que ahora le parecía tan mezquina y pequeña. Miró hacia el suelo, incapaz de sostener la mirada de Laura o de cualquier otra persona. Su piel ardía de vergüenza. Verónica también había palidecido. Su expresión de envidia había dado paso a algo parecido al remordimiento. Recordó cómo se había burlado de Laura esa mañana, cómo había dicho que el gesto había sido en vano. Ahora todas esas palabras regresaban como bumeranes, golpeándola con la fuerza de su propia crueldad. Rodrigo continuaba leyendo implacable. Cuando vi desde mi ventana cómo usted caminaba a pie bajo la tormenta, comprendí que había sacrificado el dinero de su transporte por mí. En ese instante, supe que tenía frente a mí a una persona extraordinaria, de esas que el mundo necesita desesperadamente, pero que rara vez reconoce o valora. La voz de Rodrigo temblaba ligeramente ahora, como si él mismo estuviera conmovido por las palabras que leía. Laura llevó ambas manos a su rostro, cubriéndose los ojos mientras las lágrimas caían sin control. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos que sacudían sus hombros. Una señora mayor que estaba entre los curiosos se acercó y le puso una mano reconfortante en el hombro, acompañándola en su llanto. Otros en la multitud también se secaban las lágrimas, conmovidos por la historia que se estaba revelando ante sus ojos. Rodrigo tomó aire y leyó la parte final de la primera sección de la carta. He viajado por 57 países, he conocido a presidentes y empresarios poderosos, he cenado con la élite de Europa y América, pero puedo asegurarle, Laura, que nunca había conocido a alguien con tanta riqueza de espíritu como usted. Su bondad no era calculada ni buscaba reconocimiento. Era pura, genuina, desinteresada, y eso, en el mundo de hoy, es más valioso que todo el oro del planeta. El silencio que siguió fue profundo, sagrado. Era ese tipo de silencio que se instala después de escuchar una verdad tan grande que no necesita comentarios. La gente simplemente procesaba las palabras, dejando que se asentaran en sus corazones. Algunos transeúntes que habían llegado tarde empujaban desde atrás para escuchar mejor, preguntando en susurros qué estaba pasando. Los que habían estado ahí desde el principio les hacían señas de que guardaran silencio, que algo importante estaba sucediendo. En las ventanas de los edificios cercanos aparecieron rostros curiosos, vecinos que se asomaban para ver qué causaba tanto alboroto en la calle. Rodrigo bajó la carta por un momento y miró directamente a Laura con una expresión de profundo respeto. Señorita Laura, antes de continuar con el resto del mensaje del señor Benetti, debo informarle algunos detalles importantes sobre el vehículo. Señaló hacia el automóvil que brillaba bajo el sol como una joya pulida. Este es un modelo de alta gama, completamente equipado, con todos los sistemas de seguridad más modernos. Tiene seguro pagado por 3 años, verificación vehicular al corriente y todos los papeles están a su nombre. En la guantera encontrará los documentos originales junto con una tarjeta adicional del señor Benetti. Hizo una pausa para que la información se asentara. También me instruyó entregarle estas llaves. Sacó del bolsillo de su saco un llavero elegante con el logo del fabricante y se lo extendió a Laura. Ella lo tomó con manos temblorosas, sintiendo el peso del metal frío contra su palma.
era real. Todo esto era terriblemente, maravillosamente real. Ramiro observaba la escena desde su posición en la acera. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias. Parte de él quería desaparecer, esfumarse en el aire y no tener que enfrentar las consecuencias de su mezquindad. Otra parte, quizás la más profunda, estaba comenzando a comprender la magnitud de lo que había presenciado. Verónica había guardado su celular y ahora miraba a Laura con una expresión que mezclaba admiración y arrepentimiento. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía pequeña e insignificante, consciente de cuán superficial había sido su forma de ver el mundo. Rodrigo volvió a levantar la carta y continuó leyendo la segunda parte del mensaje. Laura, este automóvil no es solo un regalo, es un símbolo. Es la prueba física de que la bondad genuina nunca pasa desapercibida, aunque a veces tarde en ser reconocida. Quiero que cada vez que lo conduzca, recuerde que usted es especial, que su forma de ver el mundo es correcta y que no debe cambiar por las burlas o el cinismo de los demás. Las palabras cortaron el aire como cuchillos afilados, y aunque Lorenzo no mencionaba nombres, todos sabían exactamente a quiénes se refería. Ramiro sintió que sus mejillas ardían. Miró de reojo a los huéspedes del hotel que lo observaban con expresiones que iban desde la decepción hasta el desdén. En un mundo donde tantos juzgan por las apariencias, donde la generosidad es vista como debilidad y la bondad como ingenuidad, usted se mantiene firme en sus valores. Eso requiere un coraje que pocas personas poseen. Laura sollozaba abiertamente ahora. Su corazón estaba tan lleno de emoción que sentía que podría estallar. Nunca en su vida había esperado ser reconocida de esta manera. Nunca había buscado recompensa por sus acciones. Simplemente había actuado como su corazón le dictaba, como su mamá le había enseñado desde pequeña. Y ahora, frente a todos, ese gesto silencioso estaba siendo honrado de una forma que jamás hubiera imaginado. Rodrigo respiró hondo antes de leer la última sección de la carta, la más importante, y lo que venía a continuación revelaría una verdad que cambiaría la forma en que todos veían el mundo. Rodrigo alzó la voz ligeramente para asegurarse de que hasta la última persona en la multitud pudiera escuchar las palabras finales de Lorenzo. Ahora debo explicarles quién soy realmente, no por vanidad, sino para que comprendan el peso de lo que Laura hizo anoche. Hizo una pausa deliberada, dejando que la expectación creciera. Mi nombre completo es Lorenzo Benetti y soy el propietario de Vinícola Benetti, una de las empresas productoras de vino más antiguas y prestigiosas de Italia. Nuestros vinos se exportan a 63 países alrededor del mundo, y durante los últimos 20 años he construido un imperio que vale más de lo que la mayoría de las personas podría imaginar. El murmullo entre la multitud se convirtió en un rugido de sorpresa. Los ojos se abrieron de par en par, las bocas se quedaron entreabiertas. Algunos sacaron sus celulares para buscar en internet el nombre de la empresa, y cuando vieron los resultados, sus expresiones de asombro se intensificaron aún más. Laura sintió que sus rodillas cedían, pero don Tomás se acercó rápidamente y la sostuvo del brazo, manteniéndola de pie. Pero hace 5 años, continuó Rodrigo leyendo, después de perder a mi esposa por una enfermedad repentina, me di cuenta de que todo ese éxito material no significaba nada si mi alma estaba vacía. Decidí cambiar radicalmente mi forma de vivir. Doné gran parte de mi fortuna a causas benéficas, simplifiqué mi vida y comencé a viajar por el mundo de forma modesta, buscando reconectar con la esencia de lo que significa ser humano. Ramiro sentía que el suelo bajo sus pies se había convertido en arenas movedizas. Recordó cada palabra que había dicho, cada mirada despectiva que había lanzado. Había juzgado a un hombre por su apariencia, sin saber que estaba frente a alguien cuyo patrimonio superaba todo lo que él ganaría en 10 vidas. Pero lo peor no era eso. Lo peor era darse cuenta de que había sido cruel con Laura, la única persona en ese hotel que había demostrado verdadera humanidad. Verónica tenía las manos sobre la boca,
Sus ojos brillaban con lágrimas que no sabía si eran de vergüenza o de arrepentimiento. Pensó en todas las veces que se había burlado de Laura por ser demasiado buena, en todas las ocasiones en que había priorizado el maquillaje perfecto y las uñas decoradas sobre la bondad genuina. Ahora, viendo a Laura rodeada de respeto y admiración, comprendió que había estado ciega durante todo ese tiempo. Rodrigo continuó sin piedad. Viajo con ropa sencilla y me hospedo en hoteles modestos porque quiero experimentar el mundo real, no la versión artificial que el dinero puede comprar. Anoche en el Hotel Concordia recibí tanto desprecio como bondad, y créanme, el contraste entre ambos fue una lección que jamás olvidaré. Los huéspedes del hotel miraron a Ramiro con expresiones de juicio silencioso. Algunos vecinos que conocían al gerente movían la cabeza con decepción. Una señora mayor que vendía flores en la esquina murmuró algo sobre la soberbia que ciega a los tontos, y varios asintieron en acuerdo. La reputación de Ramiro, construida sobre apariencias y falsedades, estaba desmoronándose frente a sus ojos. Laura lloraba sin control, pero eran lágrimas de una emoción tan profunda que no tenía nombre. No era solo felicidad ni gratitud, era algo más grande, algo que tocaba el núcleo mismo de su ser. Sentía que el universo le estaba diciendo que su forma de vivir, esos valores que su mamá le había inculcado, esa bondad que tantos habían ridiculizado, tenían sentido y valían la pena. Rodrigo levantó la carta una vez más para leer las últimas líneas. Laura, espero que este regalo le facilite la vida de formas prácticas, que ya no tenga que caminar bajo la lluvia, que pueda visitar a su familia con comodidad, que tenga la libertad que viene con la movilidad. Pero más que eso, espero que cada vez que lo vea recuerde esta verdad fundamental. La bondad genuina es la forma más poderosa de riqueza que existe. Su voz se quebró ligeramente al leer la última frase. En un mundo lleno de personas que solo buscan su propio beneficio, usted brilla como un faro de esperanza. No cambie nunca, Laura. El mundo necesita más personas como usted, y menos personas que juzgan sin conocer. Rodrigo bajó la carta y la dobló cuidadosamente antes de entregársela a Laura junto con las llaves del auto. El señor Benetti me pidió que le dijera personalmente que fue un honor haber conocido a alguien con un corazón tan noble, y que aunque él tuvo que regresar a Italia, nunca olvidará la noche en que una recepcionista de Puebla le enseñó el verdadero significado de la generosidad. Laura tomó la carta con manos temblorosas y la sostuvo contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Miró hacia el automóvil, ese regalo imposible que brillaba bajo el sol mexicano, y luego miró a todas las personas que la rodeaban. Vecinos, desconocidos, compañeros de trabajo, todos la observaban con una mezcla de admiración y emoción. Sintió una mano en su hombro y al voltear vio a don Tomás, el vigilante, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Siempre supe que eras especial, mijita», le dijo con voz temblorosa. «Desde el primer día que llegaste a trabajar aquí, siempre trataste a todos con respeto. Te lo mereces todo esto y más». Laura lo abrazó con fuerza, permitiéndose finalmente liberar todas las emociones que había estado conteniendo. La multitud estalló en aplausos espontáneos. La gente comenzó a felicitarla, a darle palmadas en la espalda, a decirle palabras de aliento y admiración. Algunos gritaban, ¡que viva Laura!, y otros simplemente lloraban de emoción junto con ella. Era un momento mágico, uno de esos momentos que la gente recordaría durante años y contaría a sus hijos y nietos. Una joven que vendía dulces en la esquina se acercó y le regaló a Laura un paquete de chocolates. «Para que celebres, güerita, te lo mereces por ser tan linda persona». Un señor mayor que tenía un puesto de periódicos le gritó desde la acera de enfrente. «Esa es la Laura que conozco, siempre tan amable cuando pasa por aquí». Rodrigo observaba la escena con una sonrisa satisfecha, cumpliendo su misión al pie de la letra, como Lorenzo le había pedido. Sabía que su jefe estaría orgulloso de cómo todo había salido. Antes de retirarse, se acercó a Laura una última vez y le habló en voz baja para que solo ella pudiera escuchar. «Señorita Laura, el señor Benetti también me encargó decirle algo más,
algo que no está en la carta. Laura lo miró con los ojos hinchados de tanto llorar, pero completamente atentos. Me pidió que le dijera que la forma en que usted trató a ese gerente y a su compañera, con dignidad y sin buscar venganza a pesar de sus burlas, le demostró que su bondad no es solo un acto, sino parte fundamental de quién es usted. Y eso, me dijo, es lo que verdaderamente lo conmovió. Laura asintió lentamente, comprendiendo el peso de esas palabras. Rodrigo le estrechó la mano con firmeza y respeto. Fue un honor conocerla, señorita. El mundo sería un lugar mejor si hubiera más personas como usted. Dicho esto, se alejó hacia un auto negro que estaba estacionado a media cuadra, dejando a Laura rodeada de amor y admiración. Ramiro finalmente reunió el valor para acercarse, caminando despacio con la cabeza gacha. Cuando llegó frente a Laura no pudo sostenerle la mirada. Laura, yo no sé qué decir. Fui un idiota. Fui cruel y mezquino, y no tienes ninguna razón para perdonarme, pero necesito que sepas que lo siento profundamente. Su voz temblaba con vergüenza genuina. Laura lo miró en silencio por un momento largo y luego, con una voz suave pero firme, respondió: Ramiro, espero que esto te enseñe que nunca sabes quién está frente a ti. Cada persona merece respeto, tenga dinero o no. Y en ese momento, mientras el sol brillaba sobre Puebla y la multitud seguía aplaudiendo, todos comprendieron que acababan de presenciar algo más grande que un simple regalo. Las palabras de Laura resonaron en los oídos de Ramiro como campanas de verdad que no podían ignorarse. El gerente asintió despacio, tragando saliva con dificultad, y dio un paso atrás para alejarse de la escena. Sabía que no merecía estar cerca de ese momento, que su presencia solo manchaba algo hermoso. Algunos huéspedes que lo habían visto tratar mal a otros empleados y clientes lo miraban con una mezcla de satisfacción y lástima. Era como ver a alguien recibir una lección pública que llevaba años necesitando. Verónica también se acercó tímidamente, con los ojos enrojecidos y la voz apenas audible. Laura, yo también quiero pedirte perdón. Siempre te vi como si fueras tonta por ser tan buena, pero ahora me doy cuenta de que la tonta era yo. Laura la miró sin rencor, sin ese brillo de victoria que muchos habrían mostrado en su lugar. Simplemente asintió con la cabeza y le puso una mano en el brazo. Todos podemos aprender y cambiar, Verónica. Lo importante es que lo comprendamos antes de que sea demasiado tarde. Era una respuesta tan típica de Laura, tan llena de gracia y comprensión, que varios en la multitud sintieron que las lágrimas regresaban a sus ojos. Don Tomás se quitó la gorra y la sostuvo contra su pecho, observando a Laura como un padre orgulloso observaría a su hija. Él siempre había sabido que esa muchacha era especial, diferente al resto. Ahora el mundo entero lo sabía también. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero muchos se quedaron para tomarse fotos con Laura y el automóvil, pidiéndole que les contara más detalles de la historia. Ella respondía con humildad, explicando que simplemente había hecho lo que cualquier persona con corazón habría hecho. Pero todos sabían que eso no era cierto. Muchas personas habrían mirado hacia otro lado, habrían protegido su propio dinero, habrían juzgado al extranjero por su apariencia. Laura era diferente, y esa diferencia ahora brillaba como el sol sobre Puebla. Una reportera de un periódico local que pasaba por ahí se detuvo al ver el alboroto y comenzó a hacer preguntas. Cuando escuchó la historia completa, sacó su libreta y comenzó a tomar notas rápidamente. «Esto tiene que salir en primera plana mañana», murmuró mientras escribía. Un camarógrafo de una televisora local también llegó, atraído por las redes sociales donde la gente ya estaba compartiendo fotos y videos del momento. Laura, abrumada por tanta atención, solo quería un momento de paz para procesar todo lo que había sucedido. Miró hacia el automóvil, ese regalo increíble que representaba tanto más que su valor material. Representaba el reconocimiento de que la bondad importa, de que los gestos silenciosos tienen poder, de que el universo no olvida a quienes actúan desde el corazón. Se acercó al vehículo lentamente y pasó la mano sobre el metal brillante, sintiendo su textura suave bajo sus dedos. Era real.
Todo esto era maravillosamente real. Rodrigo, antes de subir a su automóvil para retirarse, se acercó una última vez y le entregó a Laura un sobre adicional que había guardado en su portafolio. «Casi lo olvido, señorita. El señor Benetti también dejó esto para usted». Laura abrió el sobre con curiosidad y encontró una tarjeta de presentación elegante con el logo de Vinicola Benetti en relieve dorado. Al reverso había un número de teléfono escrito a mano y una nota breve. «Laura, si alguna vez necesita algo, no dude en llamarme. Pero más importante aún, si alguna vez duda de si vale la pena seguir siendo bondadosa en este mundo, recuerde esta mañana. Recuerde que yo la vi, que el universo la vio, y que su luz nunca pasará desapercibida. Con profundo respeto y gratitud, Lorenzo». Laura sintió que un nuevo torrente de lágrimas amenazaba con escapar, pero esta vez las contuvo. Guardó la tarjeta en el bolsillo de su uniforme, junto a su corazón, y respiró hondo. Miró a su alrededor y vio rostros sonrientes, gente que había sido inspirada por su historia. Vio a Ramiro alejándose hacia el hotel con los hombros caídos, claramente afectado por lo sucedido. Vio a Verónica limpiándose las lágrimas con un pañuelo desechable, quizás reflexionando sobre sus propias acciones. Y vio a don Tomás todavía ahí, firme como un roble, esperando para asegurarse de que ella estuviera bien. «Don Tomás», dijo Laura con voz suave, «¿me puede hacer un favor?». El vigilante asintió de inmediato. «Lo que necesites, mijita». Laura sonrió. «¿Me puede acompañar a dar una vuelta en mi auto nuevo? No quiero ir sola la primera vez». Don Tomás sonrió con una mezcla de emoción y orgullo, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Sería un honor, Laura. Un verdadero honor». Ambos subieron al automóvil, Laura en el asiento del conductor y don Tomás en el del copiloto. Ella ajustó el asiento, tomó el volante con manos temblorosas y encendió el motor. El sonido era suave, casi silencioso, pero potente. Sintió la vibración del vehículo bajo ella y por un momento no pudo creer que todo esto fuera suyo. Miró los controles, la pantalla táctil en el centro, los detalles de lujo que nunca había imaginado tener. «Ay, Dios mío», susurró, «esto es demasiado». Don Tomás negó con la cabeza. «No, mijita, esto es exactamente lo que te mereces, y cualquiera que te conozca lo sabe». Laura puso el automóvil en marcha y comenzó a avanzar lentamente por la calle. La gente aplaudía y gritaba felicitaciones mientras ella pasaba. Algunos niños corrían junto al auto, riendo y señalando. Era como una pequeña celebración espontánea en medio de un día común y corriente en Puebla. Laura manejó por el centro histórico, pasando frente a la catedral con sus torres imponentes, bordeando el zócalo donde vendedores ambulantes ofrecían sus productos, recorriendo las calles adoquinadas que conocía de memoria. Pero todo se veía diferente ahora, más brillante, más lleno de posibilidades. No porque tuviera un auto nuevo, sino porque había comprendido algo profundo sobre sí misma y sobre el mundo. Había aprendido que la bondad no es debilidad, que la generosidad no es ingenuidad y que el universo tiene formas misteriosas de devolver lo que das. Después de dar una vuelta completa por el centro, Laura regresó al hotel. Estacionó el automóvil frente a la entrada, exactamente donde había estado cuando Rodrigo lo presentó, y apagó el motor. Se quedó sentada en silencio por un momento, saboreando la paz que había encontrado después de tanta emoción. Don Tomás la observaba con ternura, esperando pacientemente a que ella estuviera lista para hablar. «¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto, don Tomás?», preguntó Laura finalmente. El vigilante negó con la cabeza. «Dígame, mijita». Laura sonrió suavemente. «Que yo no hice nada extraordinario. Solo hice lo que sentía correcto en mi corazón. Y sin embargo, mire todo lo que pasó». Don Tomás asintió con sabiduría. «Ese es el punto, Laura. Lo extraordinario no siempre viene de hacer grandes cosas. A veces viene de hacer las cosas pequeñas con un amor grande». Sus palabras cayeron sobre Laura como lluvia sobre tierra seca. Comprendió que don Tomás tenía razón, que la verdadera grandeza
no se mide en gestos espectaculares, sino en la consistencia de actuar con bondad día tras día, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando no hay recompensa a la vista. Bajaron del automóvil y caminaron juntos hacia la entrada del hotel. Varios empleados salieron a recibirla, felicitándola, abrazándola, compartiendo su alegría. Era como si todo el hotel hubiera sido tocado por la magia de ese momento. Incluso Ramiro, desde la ventana de su oficina, observaba la escena con una expresión que mezclaba la vergüenza con algo parecido a la admiración. Y mientras Laura entraba al vestíbulo rodeada de amor y respeto, el universo susurraba una verdad que todos necesitaban escuchar. Los días siguientes fueron un torbellino para Laura. Su historia se difundió por todo Puebla y luego por todo México, gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación locales. El periódico publicó un artículo en primera plana con el título «La bondad que movió montañas. Recepcionista poblana recibe regalo de millonario italiano». La televisora local hizo un reportaje especial donde entrevistaron a Laura, quien con su humildad característica insistió en que cualquier persona habría hecho lo mismo. Pero todos sabían que eso no era cierto. En un mundo donde tantos priorizan el beneficio propio, ella había elegido el camino de la compasión. Decenas de personas comenzaron a visitarla en el hotel, no para hospedarse, sino para conocerla, para tomarse fotos con ella, para decirle que su historia les había inspirado a ser mejores personas. Una madre le contó que después de ver su historia en las noticias, había decidido enseñarle a su hijo pequeño el valor de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Un estudiante universitario le dijo que había comenzado a hacer voluntariado en un comedor comunitario inspirado por su ejemplo. Las historias seguían llegando, una tras otra, como olas de bondad que se extendían en círculos cada vez más amplios. Laura escuchaba cada testimonio con lágrimas en los ojos, maravillada por cómo un simple acto de generosidad había desatado una cadena de amor que no mostraba señales de detenerse. Su mamá, Beatriz, lloraba de orgullo cada vez que veía a su hija en la televisión o leía sobre ella en el periódico. «Siempre supe que mi niña era especial», le decía mientras la abrazaba fuerte. El cambio más notable, sin embargo, no estaba en la fama repentina de Laura, sino en las transformaciones que su historia había provocado en otros. Ramiro, el gerente que la había humillado, pasó por un proceso profundo de reflexión. Durante los días siguientes al incidente, apenas podía dormir, obsesionado con sus propias acciones. Finalmente, solicitó una reunión privada con Laura y le ofreció una disculpa sincera y extensa. «Laura, he estado pensando mucho en lo que pasó, y me di cuenta de que llevo años siendo una persona mezquina, juzgando a los demás por su apariencia, tratando mal a quienes consideraba inferiores. Tu historia me mostró lo equivocado que he estado. No espero que me perdones de inmediato, pero quiero que sepas que voy a cambiar, voy a ser mejor». Laura lo escuchó con atención y luego le respondió con palabras que Ramiro nunca olvidaría. «Ramiro, todos podemos cambiar. Lo importante es que reconozcas tus errores y hagas algo al respecto. Te perdono y espero ver esos cambios». Y Ramiro cumplió su promesa. Comenzó a tratar a los empleados con respeto, a recibir a los huéspedes sin juzgarlos por su apariencia, a construir el tipo de ambiente laboral que siempre debió haber existido en el Hotel Concordia. Verónica también experimentó su propia transformación. Dejó de lado su obsesión con las apariencias superficiales y comenzó a valorar la sustancia sobre el estilo. Se disculpó personalmente con Laura y le pidió que le enseñara cómo ser más compasiva con los demás. Con el tiempo, las dos mujeres desarrollaron una amistad genuina basada en el respeto mutuo y el crecimiento personal. 3 meses después del incidente, Laura recibió una llamada inesperada. Era Lorenzo llamando desde Italia. «Laura, tenía que comunicarme contigo para saber cómo estás», dijo con esa voz ronca pero cálida que ella recordaba de aquella noche lluviosa. «Señor Benetti, no sabe cuánto me alegra escucharlo», respondió Laura con emoción genuina. «Por favor, llámame Lorenzo. Después de todo lo que pasó,
Creo que podemos dejar las formalidades de lado. Rieron juntos, y luego Lorenzo continuó. He seguido tu historia desde aquí. Marco me envía todos los artículos y videos que aparecen sobre ti. Me llena el corazón ver cómo tu bondad ha inspirado a tantas personas. Eso es exactamente lo que esperaba que sucediera. Laura sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Lorenzo, yo solo hice lo que sentía correcto. Nunca imaginé que tendría este impacto. Lorenzo hizo una pausa antes de responder, y cuando habló de nuevo, su voz estaba cargada de emoción. Ese es precisamente el punto, Laura. Las personas que hacen el mayor bien en el mundo son aquellas que no buscan reconocimiento. Actúan desde el corazón, sin cálculos, sin esperar recompensas. Y paradójicamente, son ellas quienes reciben las mayores bendiciones. Hablaron durante más de una hora, compartiendo historias, reflexiones sobre la vida, planes para el futuro. Lorenzo le contó sobre sus viajes, sobre las lecciones que había aprendido en diferentes culturas, sobre su búsqueda constante de autenticidad en un mundo cada vez más artificial. Laura le habló de su familia, de sus sueños, de cómo el regalo del automóvil le había facilitado la vida de formas prácticas, pero también le había enseñado que el universo recompensa la bondad de maneras misteriosas. Antes de despedirse, Lorenzo le hizo una propuesta inesperada. Laura, mi empresa está expandiéndose a México y estamos buscando personas que compartan nuestros valores para formar parte del equipo directivo. Personas con integridad, con empatía, con esa capacidad de ver a los demás como seres humanos dignos de respeto. ¿Considerarías unirte a nosotros? Laura se quedó en silencio, procesando la oferta. Era una oportunidad increíble, algo que cambiaría su vida de formas que apenas podía imaginar. Pero después de pensar cuidadosamente, respondió con la honestidad que la caracterizaba. Lorenzo, estoy profundamente honrada por tu oferta, pero por ahora quiero quedarme aquí en el Hotel Concordia. Siento que hay algo importante que debo hacer aquí, algo que tiene que ver con mostrarle a la gente que se puede trabajar en cualquier lugar y hacerlo con dignidad y amor. Además, creo que mi presencia aquí es un recordatorio constante para Ramiro, para Verónica y para todos los que trabajan conmigo de que la bondad importa. Lorenzo rió con aprobación. Esa respuesta solo confirma que eres la persona extraordinaria que pensé que eras. La oferta queda abierta para cuando estés lista. Y mientras tanto, seguiré tu ejemplo desde aquí en Italia. Se despidieron con promesas de mantenerse en contacto, con la certeza de que aunque estaban separados por miles de kilómetros, estaban unidos por algo más fuerte que la distancia. La convicción compartida de que la bondad es el lenguaje universal que el mundo necesita desesperadamente. Laura colgó el teléfono y se quedó sentada en su cama por un largo rato, reflexionando sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. Su vida había cambiado radicalmente, pero ella seguía siendo la misma persona en esencia. Esa noche, Laura condujo su automóvil hasta la casa de su mamá, como hacía cada noche después del trabajo. Beatriz la recibió en la puerta con un chocolate caliente y esa sonrisa llena de amor que solo las madres saben dar. Se sentaron juntas en el pequeño comedor, bajo la luz cálida de la lámpara de techo, y hablaron sobre el día. «Mami», dijo Laura tomando las manos arrugadas de su madre entre las suyas, «gracias por enseñarme que todas las personas merecen respeto. Todo lo bueno que me ha pasado viene de esas lecciones que me diste desde niña». Beatriz negó con la cabeza suavemente. «Yo solo te mostré el camino, mijita, pero fuiste tú quien decidió caminarlo. Y créeme, no todos lo hacen. Es más fácil ser cruel, más fácil juzgar, más fácil proteger tu propio interés. Tú elegiste el camino difícil, el camino del amor y la compasión, y mira cómo Dios te ha bendecido por eso». Madre e hija se abrazaron mientras afuera la noche cubría Puebla con su manto estrellado. En algún lugar de Italia, Lorenzo miraba por la ventana de su villa, pensando en la recepcionista, que le había recordado lo que realmente importa en la vida. En el Hotel Concordia, Ramiro cerraba su oficina con una nueva perspectiva sobre su trabajo y su forma de tratar a las personas.
Y en miles de corazones alrededor de México, la historia de Laura sembraba semillas de bondad que algún día florecerían en actos de generosidad que cambiarían otras vidas. Porque esa es la naturaleza de la bondad genuina: se multiplica, se expande, toca corazones y transforma realidades. Un solo gesto de compasión puede desatar una revolución silenciosa de amor que el mundo entero necesita presenciar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias que inspiran y transforman. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes de esperanza y bondad. Recuerda siempre que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que posees, sino en lo que das sin esperar nada a cambio. Cada acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar una vida, de abrir puertas que creías cerradas, de sembrar luz en lugares oscuros. No subestimes nunca el impacto de tu compasión. El universo ve, el universo recuerda y el universo recompensa a quienes actúan desde el corazón. Que Dios bendiga tu camino y llene tu vida de oportunidades para hacer luz en la oscuridad, para hacer esperanza en medio de la desesperación y para hacer amor en un mundo que tanto lo necesita. Que cada gesto de bondad que realices regrese a ti multiplicado y que nunca pierdas la fe en que hacer el bien siempre vale la pena. Amén.